Hola Marta, ¿cómo estás? Andreini, hello. Qué emoción tenerte. Desde hace tanto tiempo que queríamos hacer un live juntas, por fin se nos dieron las cosas. Por fin. ¿Cómo estás, Marcari? Bien, ¿y tú, Andreini? Todo muy bien, muy contenta de tenerte por aquí. Estaba haciendo una intro, pues ahí vemos un montón de gente conocida, súper linda, que queremos un montón. Eh, Nada, este es un espacio que siempre empiezo explicando por qué decidí hacer esto, decidí hacer estos lives porque creo que hay dos cosas importantes. Una, que hay que darle más visibilidad a los emprendimientos latinoamericanos, visibilidad con la que ustedes afortunadamente cuentan desde hace mucho tiempo y ya nos vas a contar todos los detalles, pero también porque creo que las historias de los emprendedores latinoamericanos pueden ser muy inspiradoras para otras personas en la región que estén decididas a emprender o que estén dudando si emprender o no. Yo he hecho mucho énfasis en estos espacios en que a nadie hay que convencerlo de emprender. Emprender es una tarea compleja y que se debe animar a emprender el que en serio tenga muchas ganas porque es un camino que no es fácil y a pesar de que antes me daba mucha dificultad como decirlo tan de frente porque sentía que estaba desanimando a los emprendedores, creo que es muy importante abordarlo con la responsabilidad de entender que esto no es un camino fácil. Entonces, Márgara es una súper buena representante de lo que es emprender, de lo que es ser una mujer que ha creado su propio camino. Por eso me encanta tenerte aquí, bienvenida y muchas gracias, Márgara, por sacar el tiempo y por querer compartir tu historia con la gente. ¿Cómo Gracias a ti, estás? Andre. Un verdadero honor. Qué linda, ¿por qué no le contamos un poquito a la gente quién es Márgara? Márgara, yo voy a contar, yo te conocí hace muchos años, nos conocimos en el mundo de la publicidad y hemos tenido la fortuna de seguir conectadas a pesar de que nuestros caminos han cambiado y que estamos en lugares distintos. Tuviste un tiempo en Medellín, ahora estás en Bogotá, yo ahora estoy en Miami, en México, pero hemos seguido conectadas todo el tiempo y hemos tenido además la suerte de trabajar en varios proyectos juntos, proyectos en los que Márgara con su generosidad y su talento me ha acompañado en temas de branding y en muchas cositas locas más que hemos hecho. Hicimos un proyecto de e-learning una época, hemos hecho varias cositas y ojalá que sean muchas más. ¿Por qué no les cuentas un poquito tú, Márgara, cómo ha sido tu carrera, cómo ha sido tu trayectoria? Bueno, me tocó ponerme las gafas porque a quién estoy engañando, no veo nada. Eh, bueno, no, pues yo estudié artes. Realmente las vueltas que ha dado mi vida son bastante divertidas. Yo estudié artes y por una de esas vueltas extrañas terminé entrando a una agencia de publicidad después de ser muchísimo tiempo freelance. Eh, y estuve en esa agencia de publicidad un par de años donde conocí a mi socio y mi esposo. Y ahí vino el siguiente giro importante y fue que me metí en el maravilloso mundo de las startups. Que además ninguno de los dos sabía, esto, pues, o sea, fue su primer emprendimiento e inmediatamente exitoso, que no es tampoco la historia más normal. Eso, pues, no, eso fue extrañísimo. Si quieres te cuento la historia de cómo pasó todo. Por favor. Bueno, no, pues en realidad es súper extraño porque yo estudiando artes estaba realmente muy, muy lejos del mundo de la publicidad como para llegar a encontrarme con una gente tan diferente y tan importante en mi vida. Realmente es como increíble que eso me haya pasado porque creo que encontré lo que necesitaba encontrar. Entonces, yo trabajaba freelance muy juiciosa desde que me gradué de artes, hacía diseño editorial desde mi casa y me estaba yendo muy bien, mejor dicho, yo dije, no, ya tengo la vida resuelta, yo voy a hacer freelance acá, yo pagaba el arriendo por anticipado medio año, yo llamaba a mi papá feliz, no, ya me salió otro contrato, ya pagué otro año de arriendo, no, esto está súper bien, esta es la respuesta a la vida. Y un día se me metieron los ladrones a la casa, yo vivía sola, se metieron los ladrones al apartamento y se robaron absolutamente todo.
todo. Ay, yo no me sabía esta parte de la historia, Marga. Por eso terminé yo en publicidad, porque se robaron computadores, se robaron mis cámaras, se robaron mis backups. Literalmente yo no tenía con qué responderle a los clientes, nada, nada. Y pues la depresión más profunda, después de yo creer que tenía la vida resuelta. Como no, esto no me puede estar pasando. Y ahí me llamó mi primo que trabajaba en DDB y me dijo, oye, hay un reemplazo de alguien que está embarazada, que si quieres trabajar acá 3 meses. Y yo, ¿publicidad? Ah, bueno, es que no tengo nada en la vida. Bueno, y entré a la agencia de publicidad y la vida me cambió profundamente. O sea, yo ahí conocí a algunas de las personas más importantes, que más quiero, que más me han cambiado la forma de ver las cosas y de entender como por dónde es que tengo que coger mi camino. Y en esa agencia pues conocí a Julián Urrego, que es mi socio y hoy mi esposo. Y estando en la agencia, un día Julián es de Medellín, y Julián se fue Más paisa que yo, sí, que es mucho decir. se fue para Medellín un día a visitar a la familia, y él allá con el hermano, que es Steve, que es el tercer cofundador de Jaimon, ellos dijeron como, ah, deberíamos hacer una empresa de apps, pero es que te estoy hablando del año 2011, no, 2012, comienzos del 2012, cuando eso era muy raro, es que era demasiado extraño. Pero es que este par de personajes son como la cosa más interesante del mundo. Y se juntan y es que salen unas ideas que uno no lo puede ni siquiera creer. Entonces Julián me llamó desde allá, oye, vamos a montar una empresa con mi hermano para hacer apps. ¿Quieres ser la diseñadora y la tercera cofundadora? Y yo, de una, de una. Y los tres pues éramos súper apasionados por la tecnología, los tres apasionados por el diseño, y ninguno realmente sabía hacer apps. Steve estudiaba ingeniería de telecomunicaciones, pero Pero pues no era programador. Julián había trabajado también conmigo y habíamos hecho juntos muchos proyectos digitales muy increíbles que habían sido muchos ideas de Julián o que los había trabajado en equipos de nosotros creativos, pero él ya estaba en el mundo digital, no fue que era un Exacto. copy por ahí que nunca había pensado en digital, no, Julián, por ejemplo, fue el creador de una de las cosas más increíbles que hicimos para McDonald's en el Mundial del 2010, que en Facebook tú El de te las podías caras. poner en la cara la bandera de tu país. Eso hoy pues parece como una bobada, pero en ese momento eso fue súper increíble. Subías una foto y todos teníamos en Facebook la cara con la bandera del país. No, claro, es que además Julián estaba en el piso de abajo de la agencia porque él era de los de digital. Entonces él era otro cuento dentro del maravilloso mundo de la publicidad. Él estaba en otro piso, en otro cuento, era el digital que uno llamaba cuando necesitaba algo digital, que en Sí, un esa día me va a época tocar era hacer con Julián otro live porque esa cara de la historia también hay que traerla. total, total. Entonces, pero pues éramos unos apasionados. Los dos teníamos iPhone de esos primeros. Me acuerdo que me dañó mi primer iPhone como a la semana de habernos conocido. Ya se había tirado mi iPhone. Mejor dicho, es que todo giraba como en torno a la tecnología de esos cuentos. Se fue Ah, por allá porque hacia el solo. nos daban como esos, yo no me acuerdo cómo se llama, pero como ese SDK para solamente los desarrolladores. Entonces uno le tenía que hacer algo al iPhone. Yo creo que ese Julián era de esos. Sí, claro, ¿cómo es que se llama? De jailbreak. Tenaz, Eso. tenaz, tenaz. Ya después vinimos a entender la importancia de respetar el ecosistema de las apps y pagar por las apps. Bueno, entonces el caso es que Julián me llamó y me dijo como, hey, que hacemos una empresa de apps. Y yo como, de una, sí. O sea, no lo pensé un segundo, sí, súper, lo máximo. Y literalmente Steve aprendió a programar con nosotros. Porque O el sea, que no era, el que sabía hacía. programar. Él era ingeniero en telecomunicaciones, que es como otra cosa muy distinta, a pesar de tener su palabra de ingeniero, y pues tenía sus bases en programación, pero pues ni idea, y mucho menos en ese momento programar una app, era como, y Mira, ahí te está literalmente, diciendo Lucas que te adora. A ay vos. Lucas, ay con Mi Lucas también hermano, nos a amamos. Marga. Y entonces, no, literalmente nos pusimos a descifrar
cómo se hacían apps y qué queríamos hacer, porque era como, ay, bueno, hagamos una empresa de apps, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿de qué son las apps? Y entonces nos poníamos a echar cabeza por las noches después de la agencia, horas y horas y horas y horas, tirando ideas de qué app hacer, qué hacemos. No, y entonces la primera app que hicimos se llamaba ¿Cómo se dice? Y entonces era súper enfocada como en el diseño, yo hice un montón de ilustraciones súper bonitas, y como que queríamos ver si realmente éramos capaces de hacer una app, pues porque ni idea, o sea, Julián era el copy digital, yo era la diseñadora gráfica y Steve estaba aprendiendo a programar, entonces sacamos esa app y nos dimos cuenta que Esa sí, sin haberse ido de la agencia todavía. eso sin habernos ido de la agencia, sí. Ahí la sacamos por las noches, fines de semana trabajando y recibimos pues como un feedback súper positivo, pues una cosa como overwhelming, o sea, sobrecogedora, mejor dicho, como que realmente éramos los únicos que estábamos haciendo una cosa muy diferente en ese momento. Entonces, como Y que Márgara, también, una cosa muy importante de esa decisión que ustedes tomaron, y fue porque es muy normal que ustedes hubieran dicho, nos vamos a salir de la agencia y vamos a hacer apps para marcas, porque en ese momento todo el mundo estaba pensando en la app de McDonald's, en la app que vamos a hacer para Bridgestone, la app que vamos a hacer para X número de clientes, para tal banco, etcétera. Pero ustedes no, ustedes dijeron, vamos a hacer unas apps para la gente, para total. cobrar nosotros por eso. Otra cosa que se ve hoy muy normal, pero que en esa época, sobre todo por el background de ustedes, fue también muy diferente. Ustedes dijeron, nosotros vamos a salir a hacer apps para venderlas a la gente. Sí, o sea, al consumidor final. Realmente teníamos que pensar ideas que a la gente, al usuario común, le gustaran. Entonces sacamos esa, como se dicen, pues digamos, nos fue bien, pero pues ahí no pasaba mucho, simplemente fue como un piloto. Fue el piloto de nuestra serie. Y la siguiente app era como, bueno, listo, ahora qué hacemos, eche cabeza, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, y se nos ocurrió Typic. Y Typic, pues la sacó del estadio y nos cambió la vida a los tres, pues Para profundamente, siempre. totalmente. Han pasado 10 años y seguimos con nuestra Typicita. Voy a ponerla aquí, la estoy buscando acá para ponerla, pinearla aquí para que la gente la busque. Márgara, no, muy, muy increíble toda esa época y es que eso, pues, 10 años, o sea, eso fue hace mucho, por Dios. No, absolutamente increíble. Esos lives, aunque ya no salimos del Día de la Mujer y el mes de la mujer, de todas formas, hace parte de esta serie de mujeres creadoras de su camino. Yo creo que las mujeres tenemos una capacidad muy grande de hacer muchas cosas a la vez, de ponernos diferentes sombreros, de ser capaces de ser novia, esposa, mamá, un montón de cosas profesional. Y me gusta como rápidamente preguntarle de este tema a las mujeres que he invitado. Y es, yo te he escuchado a ti hablar, o lo hemos hablado nosotras, o tal vez en algún otro espacio que estuvimos en Clubhouse, hablaste como de tu experiencia como mujer emprendiendo, porque realmente yo creo que es interesante hablar de esa parte, de cómo como mujer ha sido diferente. ¿Qué trajiste tú a la mesa o qué trajiste tú a esta compañía que si no hubiera sido mujer de pronto no hubiera existido? Pues André, no sé, ese tema, yo tengo como mis encontrones con ese tema porque pues yo realmente nunca me he sentido discriminada de ninguna manera por ser mujer y cuando pienso en mi emprendimiento con estos chicos, o sea, yo me siento uno de y ellos una de las mías, o sea, es como que es absolutamente indiferente para mí la experiencia de emprender siendo mujer, precisamente porque este par de socios me eligieron a mí por lo que yo les iba a traer a la mesa como diseñadora, no como mujer. Entonces, siempre que me hacen estas preguntas o me llaman para entrevistas como muy enfocadas hacia el tema de la mujer, yo me enredo. Yo me enredo literalmente porque siento que tengo que responder algo que no me pasó. Entonces, entiendo que hay mujeres que les ha tocado como muy difícil por ser mujeres, pero realmente a mí no, a mí no. Yo siempre me he sentido igualmente valiosa, pongo las mismas ideas sobre la mesa que ellos, son igual de valiosas, o sea, las diferencias literalmente pueden estar en que uno puede llegar a ser un poquito más sensible
como mujer, Pero pero también conocemos muchos hombres. También sí, conocemos muchos hombres buenos diseñadores. Ahí estaba Zeta, que es otro genio, y pues, o sea, mejor dicho, no podemos generalizar. Pero yo creo que, ¿sabes qué, Márgara? Contigo hay un ejemplo perfecto de algo que escuché yo en una entrevista, ya no me acuerdo de quién, pero ella decía, era una mujer y decía, con una posición muy alta, creo que algo en el sector financiero, decía, las mujeres se tienen que meter en el core de los negocios para poder seguir creciendo. Y tú estás metida en el core de este negocio. O sea, el tema del diseño es un tema que pues es inseparable del crecimiento de las compañías más importantes que hay en el mundo. Entonces tú estás metida en el core de la compañía, la gente que está ahí en el centro, las mujeres que están en el centro, que no se limitaron a participar en las áreas de soporte, sino en la mitad. En este caso, esta señora era una señora financiera, no sé, no me acuerdo quién era, pero me acuerdo muy bien de toda la historia. Decía, yo me metí desde el principio a hacer del área de finanzas porque yo trabajaba en un banco, entonces necesita estar ahí. No quiere decir que la gente que esté en mercadeo o en otras áreas pues no sea no vaya a crecer, pero es más difícil que alguien crece si no se mete con toda en el centro del negocio y pues ahí yo creo que tú eres un súper ejemplo, o sea, Typeik es una aplicación de diseño que hay que hacerla linda, es el core de su negocio, es el buen diseño. Yo creo sí, que sí, es ahí, lo que te digo. O sea, las tres partes de Jaimon es que eran indispensables. Era como que nada era un engranaje perfecto, que nada hubiera salido tan bien como salió si alguno de los tres no hubiera estado. Entonces, como que yo sentirme diferente por ser mujer, no, me queda muy difícil. Márgara, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido en toda tu carrera? Eh, yo creo que hacer algo tan atípico de pronto, vivir de algo tan diferente al común de la gente de alguna manera, eh, porque lo pone a uno a preguntarse y a cuestionarse un montón de cosas que hacen que uno se tranque. Sí, sí me entiendes, porque es como, pero espérate, tú vives de eso, tú vives de hacer lo que te hace más feliz en la vida, en serio. Tú te levantas todos los días a pensar ideas chéveres que a alguien en Corea le pueden gustar, en serio. O te levantas todos los días a hacer Pero qué 250 privilegio. ilustraciones y dibujitos para hacer unos stickers que están poniendo por allá en Japón. Entonces es como, a mí me parece lo máximo, pero digamos que es raro, es como, el reto es como hacer las paces con que, sí, pues como con que no es una cosa tradicional y es difícil Pero de mira qué explicar. loco. Es como con una culpa, como si lo estoy disfrutando tanto porque vivo de esto. Qué Sí, loco. Eso sí que está loco. Porque yo creo que eso, y no sé, será que, no, ahí no sé si, no soy capaz de decir si eso es un tema de las mujeres o no, es de cualquier eso es género. mío, que estoy completamente loca seguramente y pienso y pienso y pienso y tengo un montón de problemas porque yo soy feliz haciendo lo que hago, o sea, yo no me cambio por nadie. De hecho, esa es una de las razones por las que pues renuncié a la agencia con toda la seguridad del caso, sin dudarle un solo segundo, a pesar de que la agencia, como te contaba, pues fue la salida a mi depresión post-robo y me cambió la vida. O sea, de verdad es que yo creo que la agencia de publicidad a mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Conocí unas personas increíbles, por ejemplo, hablaste de Z, o sea, es que a mí es que me cambió la vida. Yo conocí unas personas que eran demasiado y esas personas además me dieron la mano cuando yo más lo necesité. O sea, Z a mí me contrató como que sin una experiencia de publicidad porque vio mi portafolio y dijo como, entras. Y si eso no Era hubiera tu pasado, jefe, él era tu jefe. él era, sí, porque trabajamos en Pilsen y yo estaba en la mesa, entonces él fue el que se encargó como de elegir. Pero entonces, mira, Entonces, Marga, la segunda lección que dejas aquí. La segunda es una lección compuesta. La primera parte es como el cliché y es que hay que hacer las cosas que a uno le gustan. O sea, por algo es un cliché, porque ya todo el mundo dijo, hey, sí, es verdad, hay que hacer lo que a uno le gusta. Pero la segunda parte es que no hay que hacerlo con culpa. O sea, si uno se dedica a hacer lo que realmente es
yo odio usar la palabra pasión, la odio en estos contextos porque pienso que es como si reduce, minimiza el talento y todo, no es solamente lo que te apasione, pero algo con lo que estés comprometido, que te gusta. Estoy segura que tienes días difíciles, días en los que te levantas y no es tan fácil sacar las cosas adelante, pero porque es lo que te gusta y lo que te hace feliz y lo que sabes que al final te va a dar una gran satisfacción, por eso te puedes levantar a hacerlo, por difícil que esté el proyecto, que seguramente Definitivo. las dificultades vienen de la cantidad de trabajo a veces o de lo difícil que es de pronto llegar a una idea, pero, pero como sientes que es algo que te gusta tanto, es algo que te gusta, que te sientes que eres buena, que es importante para, o sea, que tu contribución es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la compañía. Ahora lo que hay es que estar tranquila, no tener esa No, culpa. total, es que fíjate que a lo que iba es que así como la agencia fue mi salvación, el día que yo renuncié en la agencia fue porque literalmente yo me senté en ese puesto y dije, esta no puede ser mi vida. O sea, yo no funciono haciendo algo que a mí no me hace feliz y que de verdad, o sea, me estaba generando como una cosa que no era yo. Y literalmente eran las 9 de la mañana y yo me paré del puesto, llamé a mi papá y le dije, voy a renunciar. Ya, o sea, ya, la tenía clarísima, yo no puedo hacer algo que no me guste. Y mira, en estos días hablaba con una emprendedora del mundo del arte y me decía, me contó que había leído un quote o algo de Steve Blank de The Lean Startup que decía que los artistas y los emprendedores tienen mucho en común y es que hacen cosas que nadie entiende, que trabajan en cosas que nadie sabe si van a resultar y pues acá creo que pues tenemos la evidencia de la mezcla perfecta entre emprendedora y artista. ¿Tú crees No, y no vas a creer que que eso es la verdad? crisis, entre todas las crisis que voy a contar en un live de media hora, la crisis de No estudiar es de arte media hora, también, es de una hora de fresca. una hora, de estudiar arte y pasar a trabajar en una agencia de publicidad y después en apps, que es una cosa completamente opuesta para un artista puro, ha sido también un tema importantísimo para uno tratar de balancear. Pero es como, o sea, no hay una cosa que yo haga en mi vida que no tenga el arte metido de alguna manera. O sea, yo desde que tenía 5 años sabía que yo tenía que estudiar arte. Después empecé a estudiar arte y dije, ay, pucha, creo que no, debía haber estudiado otra cosa. Pero todo lo que yo hago está completamente lleno de arte en absolutamente todo. Entonces sí, tienes razón. Margaret, se llama Hi Mom la compañía. O sea, Typic es una de las apps, han hecho un montón. ¿Cómo se llama la de los cuentos de los niños? Que es tan linda. Fabulous, fabulous, fabulous. Fabulous. Ay, es Esa es hermoso. demasiado linda, muy recomendada para todas las mamás. Pero se llama Hi Mom la compañía. ¿De dónde salió el nombre? De una de esas noches de pensar y pensar, bueno, listo, vamos a constituir una empresa de apps, ¿cómo nos vamos a llamar? Y tiene nombres, literalmente era como de algún día ser muy exitosos y decir como, hola mamá, lo logré. Y al mismo tiempo Espectacular, es demasiado eh, bueno. Amo el era el nombre, lo coro, amo. era el coro de, creo que es una canción de Eminem, que estábamos oyendo también en esa reunión y fue como clic. Además, como Julián y Steve son hermanos, pues tienen la misma mamá, entonces era como el tema de la mamá estaba buenísimo Mamá, para estoy triunfando, mamá, estoy triunfando. mamá, te puedes sentir exitosa que lo logré. Y ahí todavía no lo habíamos logrado. Y han hecho toda esa compañía eh, a punta de sus propios ingresos, eh, nunca han levantado capital. No, Y eso ha sido una decisión que ustedes han tomado deliberadamente. O sea, ustedes no han decidido crecer de esa forma. ¿Tú crees que eso los ha perjudicado en alguna forma o al contrario les ha dado más libertad? pues entre las dos cosas. Las dos cosas. Ha sido súper chévere porque somos muy eficientes, cosa que yo creo que a los tres nos gusta mucho. A los tres, a ninguno de los tres le gusta como perder el tiempo como en reuniones y en pasos y en escaloncitos que hay que seguir y cositas que, porque tratamos al comienzo y
y ya los tres estábamos como tan del otro lado que fue como, no, preferimos acá seguir haciendo los tres y ser completamente libres de tomar las decisiones que queremos tomar sin que alguien nos esté diciendo como, no, mira, es que los pasos son que tienes que hacer un business plan, que además ninguno de los tres sabía que era un business plan, y después tienes que hacer el demo day y tienes que ir a hacer el pitch y no sé qué, y nosotros, pero es que nosotros ya tenemos acá el producto y tenemos un montón de usuarios que están esperando que nosotros les saquemos un update porque están estresados porque quieren 5 diseños más, y usted me tiene acá sentado esperando. Entonces ese tipo de cosas, digamos, trancaron un poquito el proceso de nosotros aceptar todo el cuento de empezar a buscar inversionista y de meternos como por ese lado del emprendimiento. Éramos mucho más como hacer. Y pues éramos, como tú dijiste, pues autosostenibles desde el comienzo. Nosotros empezamos la empresa con un computador. Cada uno tenía su computador y le compramos un computador a Steve, que era el que iba a programar. O sea, literalmente con 3 millones de pesos empezamos la empresa. Entonces, de ahí en adelante solo se veían como éxitos y ganancias y decíamos, no, pues mientras también lo podamos mantener nosotros en, pues nuestro, pues también está muy bien. Claro, y es que yo hablo mucho de emprendimiento y de levantar capital porque pues obviamente existe esa opción y hay unas compañías que no existirían si no existiera el venture capital. O sea, hay unas compañías, pero no son las únicas compañías que son válidas, porque primero las compañías, levantar capital es una cosa difícil y tienes que estar consciente de que cuando levantas capital traes a la mesa unos socios que se tienen que alinear contigo no solo en tu propósito, sino en cómo va a ser el crecimiento de la compañía y no siempre esas dos cosas están alineadas. Muchas veces el emprendedor quiere crecer a un ritmo que no es un ritmo válido para Venture Capital, pero que sí es válido para, para generar prosperidad para esos founders, para generar prosperidad a su alrededor, porque al final emprendemos para eso, para cambiar cosas, para hacer las cosas distintas, para generar nuevas propuestas de valor en un mercado, pero para poder sobrevivir y generar más prosperidad a nuestro alrededor. Entonces, esa no es la única manera y eso también es muy, muy importante para mí enfatizarlo en estos espacios porque pareciera como que las únicas compañías válidas son las que levantan muchas rondas de inversión y no es así. O sea, eso trae sus pros y sus contras. Y hay muchas claro, compañías también, de todas formas también muy ayuda a crecer grandes. muy rápido. Claro, pero ¿a qué costo? O sea, que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Entonces, a mí me parece muy admirable lo que han hecho ustedes porque han hecho unas compañías que, pues han hecho unas aplicaciones, una compañía no solo es autosostenible, sino que ha generado muy buenas utilidades y lo han hecho ustedes solitos. Cuando tuvieron, digamos que, a ver, yo me imagino que la primera sensación de éxito fue ver que una de las aplicaciones la bajaban de todas partes del mundo y todo, pero ¿cómo fue todo lo que pasó con Apple? Cuando Apple los nombró la primera vez aplicación creo que del año. Cuéntanos un poquito de eso, voy a volver a poner los comentarios. A mí me desconcentran un poquito, pero también me gusta que te echen muchas flores. Ay, qué lindo. No, es que la carrera de éxito de Typic particularmente, bueno, yo nunca dije, pero con Jaimon tenemos más que Typic, hemos sacado como 15 apps y todas son muy bonitas. Lo que pasa es que Typic pues es como la estrella y cuenta con estrella desde el día que nació, siempre lo hemos dicho con Steve y Julián, que es como una cosa impresionante. Y entonces fue divino porque entonces nosotros nos imaginamos Typic, le dijimos a Steve, vea, esto es lo que hay que hacer. Él dijo, bueno, vamos a ver cómo es que este programa esto, entre todos, y dijimos, bueno, salgamos, y lanzamos esa app en el App Store, pues, y dijimos, bueno, ¿cuánta gente bajará esta app? Pues nuestros amigos de Facebook probablemente, Facebook, mucha tía. Por ahí que 50 personas, o Steve, que siempre ha sido el que más alto, no, por ahí unas 200 personas, y yo, no, pues 200, no, pues como... Y nos fuimos a dormir y al otro día nos despertamos y había como 2.500 descargas. Y nosotros éramos, pero yo no tengo 2.500 amigos. En el 2012 en Facebook
¿qué es esto? Y empezó esa bola a crecer. Y Ay, Márgara, qué emoción. a los 5 días de haber lanzado esa app, nos llegó un mail de Apple que decía, estos mails son, uno no sabe quién los escribe y dicen literalmente, do not reply, y más o menos no le cuenta a No nadie. conteste. Sí, no conteste, y no están firmados, pues Apple Team, listo. Y decía como, su app nos llamó mucho la atención, estamos considerando destacarla en el App Store. Y entonces nosotros, destacarla, pero ¿qué es eso? ¿Cómo así? Es que en esa época nadie sabía ni qué era eso. Sí, entonces de pronto les ponemos un feature, entonces suba tales assets gráficos a la plataforma de Apple por si decidimos ponerles un feature. Pues dicho y hecho, como a la semana nos habían puesto un banner gigante en el App Store que decía Typic, y pues esto ya fue disparado para el cielo, disparado para el cielo. Y entonces ahí ya fue cuando nosotros dijimos como, pues esto ya se salió de las manos, esto ya es de verdad. Sí. Entonces, pues, pasaron los años, es que ya llevamos muchos años. Y a medida que pasaban los años, Apple seguía mandándonos estos mails anónimos de los queremos destacar, los queremos destacar. Mails escritos por un robot. Por un robot. Y nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar y nos emocionábamos y subíamos los assets y esperábamos al otro día a ver qué iba a pasar y la emoción. O sea, esto pasó muchas veces, hasta que en el 2014 nos llega un mail como en octubre diciendo Typic ha sido seleccionada como la mejor app a nivel LATAM del App Store. Suban tal y tal asset. ¿Y qué? ¿Cómo así? No sé qué. Eso fue como el primer premio gigante que nos dio Apple y pues imagínate, espectacular. Ese era Typic 1. Y lo más loco de todo es que ese mismo premio, muchos años después, no, pues no muchos, en el 2019, nos lo volvimos a ganar con la segunda versión de Typic, que se llama Typic 2, que es pues más avanzada y es más profesional y pues tiene más features, porque obviamente con los años aprendimos a programar muchísimo mejor. Incluso Julián ya no es copy digital, sino que también es programador, mejor dicho, ya lo llevamos a otro nivel y nos volvimos a ganar el premio, y esta vez no en Latinoamérica, sino ya a nivel mundial. Entonces otra vez el mail. Y en el 2019 fue súper chévere cuando nos ganamos ese mail, porque dijeron, y es la primera vez que vamos a hacer como entrega de premios presencial. Entonces nos invitaron a Nueva York a recibir el premio de Best of 2019, no, espectacular. Ay, no. Entonces ha sido súper lindo. Lo máximo. Y han sido, pues, alguien ponía ahí, es la parte que más me gusta, han pasado muchos años, son de los pocos que siguen ahí, o sea, es que ves que ahí es donde uno dice, ahí es donde uno dice, pucha, es que hay que crear empresa para largo plazo, o sea, hay unas empresas que se crean, se venden en 10 años y todo bien, pero hay otras que están ahí y seguirán por mucho tiempo y traen todas estas satisfacciones. Yo me he sentado con ustedes de vez en cuando, hablar del tema de growth, que hemos hablado pues de cómo hacer cosas y todo, y pues realmente también aprender mucho de ustedes, porque imagínate, o sea, no todo el mundo cuenta la historia de ustedes. Pero ha habido momentos en los que ustedes han tenido duda, incertidumbre, no han sabido cómo seguir. Y yo estoy muy obsesionada en entender cómo todo el mundo y los emprendedores pueden lidiar con esa incertidumbre, cómo hacen para sí, enfrentarse a un mundo incierto, porque es muy fácil creer que todo es éxito y que todo es maravilloso y que no hay nunca ningún día de preocupación, pero eso es imposible, no hay ningún emprendimiento que sea así. Y me gustaría saber ustedes y tú personalmente cómo haces para enfrentarte a ese mundo incierto y cómo haces para estar tranquila, incluso cuando no sabemos qué es lo que va a pasar. Y esa incertidumbre, pues aprendimos mucho todos en la pandemia, pero los emprendedores viven en ese mundo desde hace mucho. Entonces, ¿cómo te relacionas con eso? Es que es súper difícil, o sea, realmente ser emprendedor es una cosa, eso es una montaña rusa de emociones, y
y cuando uno le está yendo bien, uno está demasiado feliz, pero cuando uno ve que algo puede salir mal, uno está demasiado mal, porque es que es de uno. Entonces, es muy difícil lidiar con esa incertidumbre, es muy difícil. Además, uno tiene que como que aprender a encontrar soluciones en algo que no sabe cómo. O sea, uno se inventó la empresa, uno se inventó el producto, uno se inventó que le quería llegar a los alemanes con unos stickers y entonces cuando Eso es una historia real. Sí, pues por poner un ejemplo que digamos en Alemania nos va muy bien. Cuenta alguna que os dijeron, vamos a hacer esto y no salió bien. Ay, no, hay muchas. Hay muchas. Por ejemplo, al comienzo una vez nos pasó cada que sacábamos un update como metiendo muchas cositas y no sé qué, la gente estaba muy pendiente. Y estábamos en Medellín en ese momento, los tres felices, listos, subimos el update, que cada que vamos a subir un update, eso es todos así, días y días y días, dele, hasta que, update, subimos el código, le damos la bendición, may the force be with you, literalmente, y todos nos vamos como, y entonces felices nos salimos de la oficina como a celebrar que habíamos subido la app, cuando empiezan a llegar los mails de gente histérica. Que la foto que le aparecía blanca, que un cuadrado blanco, y nosotros, sí, ¿qué pasó? El cuadrado blanco, y entrábamos en estas crisis los tres, y nos teníamos que volver a la oficina a solucionar así a mil el problema, porque había un montón de mails en griego, llegando, diciendo, Google Translate, no, ya vi, que es que les está apareciendo blanco, no te soluciono, o sea, inconveniente. Ay, no te puedo creer, con Google Translate y todo, no podían, no, locura. Yo respondía a mails, pues yo era la community manager, además de muchísimas cosas, ¿no? Porque ahí todos éramos todos somos todos, es que éramos. Y literalmente yo tenía que poner Google Translate para primero entender el mail, que me llegaban en árabe, en griego, en alemán, no, o sea, y entonces yo Google Translate y después para responderles, entonces trataba de mirar a ver si más o menos podía responderles con Google Translate o les respondía en inglés. Pero pues dificultades, André, en todos estos años, muchas. ¿Y cómo bueno, haces? ¿Cómo haces? ¿Qué dices? Bueno, ¿qué herramientas tienes tú para decir, señor emprendedor, chico emprendedor que estás empezando, cuando lleguen esos momentos, haz esto? No, calma. Calma. No, pues es que es difícil. O sea, uno siempre tiene que tratar, primero, como ese es el producto, es el producto de uno que uno aprende a conocer tan bien, que uno tiene que aprender a confiar que la solución uno la tiene clara. Porque la solución no se la va a dar nadie más. Entonces, es sentarse tranquilamente, entender cuál es el problema, cuál es la dificultad, qué está pasando, el mercado está cambiando, cómo podemos cambiar para adaptarnos. Porque, por ejemplo, hablando de esas incertidumbres, pues ha pasado con el App Store que en 10 años, pues el modelo de negocio ha cambiado muchísimo. O sea, claro, al comienzo funcionaba cuando era free todo, después la gente empezó a darle como, bueno, listo, yo sí pago un in-app purchase, después entonces lo que más resultado daba era que la app fuera paid y fuera muy premium, y digamos hoy en día entonces lo que funciona son las suscripciones, a pesar de que la gente las odia y se la pasan escribiendo que odian la suscripción, que por favor la quitemos, pero el negocio va cambiando y va mutando, y si uno ante la incertidumbre del mercado y el cambio de la tecnología no se da cuenta y no reacciona, pues también uno se queda atrás. Entonces es literalmente, calma, esto está pasando, esto ya no está funcionando, ¿qué nos inventamos para que funcione mejor? Y mitigar el riesgo con esa información, mantenerse muy informados. Ustedes son una gente que se mantiene súper informados, digamos, podríamos decir que son muy nerds. Muy nerds. No, pero es que eso también ayuda, incluso en el coronavirus y en la pandemia que ha dado tanta incertidumbre todo, pues que la vida a uno más o menos les barató. A nosotros nos ha ayudado muchísimo mirar para afuera qué está pasando, entender como el panorama global, entender que hay muchas cosas que nos estábamos también perdiendo por estar completamente metidos en el código. Con Julián dice mucho como levantar la cabeza del código, porque a veces cuando uno está muy metido en su propio problema de, ay, esto no se me mueve para este lado, o cuántos stickers vamos a meter, pues deja de ver el panorama mundial, que de alguna manera fue lo que vimos en el 2012 cuando estábamos en la agencia y dijimos como, de pronto deberíamos hacer apps antes de cualquier persona. Y dijimos, pongamos textos encima de las fotos antes que cualquier persona, porque nadie estaba haciendo eso en ese momento.
Entonces, en este momento, digamos, para esta incertidumbre de todo, a nosotros este año nos ha ayudado mucho como estar mirando qué está pasando en el mundo, que es muy loco lo que está pasando en el mundo. O sea, de verdad que yo estoy completamente impresionada de las cosas como están cambiando y cómo van a cambiar en los ¿Qué próximos crees? años. ¿Qué crees que hay algo que va a ser como muy distinto a lo que estamos viviendo? La vida digital. La vida digital está muy, muy, muy por encima de lo que todo el mundo común se está alcanzando a dar cuenta. Es demasiado, demasiado poderoso y mucho más con los encierros que nos obligaron a hacer. Esa vida digital que iba más o menos pues como a un paso pero acelerado, no puedo decir que no, que iba lento, no, pero eso sí se metió una disparada con el encierro, en el que literalmente la única salida que la gente tenía era internet, que es la mejor salida del mundo, por cierto, yo amo internet con mi corazón, pero eso hace que la vida digital crezca de una manera abismal, aterradora, pero pues muy interesante. Y si uno no está como pendiente de eso, también se la puede perder. Y cambió radicalmente en cosas que ya veníamos viendo, obviamente, que iban a cambiar y que los que trabajamos en digital hace muchos años, pues veníamos tal vez empujando y presionando y de un día para otro esto llegó para quedarse. O sea, yo digo en chiste que el gran ganador de la pandemia es el QR code, que llevamos años tratando de que la gente use el QR code. Si de un momento a otro, mi papá escaneando QR code, que mi papá que está por ahí, que lo vi comentar. O sea, todo el mundo, por ejemplo, mi papá viendo un live en Instagram. O Los míos sea, también, espero. No sé. sí, ahí con seguridad. O sea, realmente sí cambiamos y yo creo que viene también un tema de colaboración súper teso porque antes hacíamos mucho las cosas cada uno y colaborábamos de una forma un poco accidental, pero ya entendimos por esta pandemia que somos un solo planeta, que el talento está en cualquier lado y que colaborar es una cosa que no solamente es posible, sino que es necesaria. O sea, ya es muy distinto. Y a mí me gusta que ustedes han hecho esto desde hace mucho tiempo. O sea, si hay alguien que sabe lo que es tener un cliente en Japón o tener un cliente en Grecia o tener un cliente en Egipto, son ustedes que tienen clientes en todas partes del mundo y que han entendido que realmente desde Medellín, porque voy a decir que en Medellín al principio, ahorita están en Bogotá, pero desde Medellín, Colombia, pudieron llegar a todos los rincones de este planeta con una idea bien ejecutada, que tampoco se pueden ideas y eso también lo hemos dicho mucho, las ideas una idea sin ejecución no es absolutamente nada. Márgara, volviendo un poquitico al tema eh, de la mujer, y yo como inversionista le pregunto esto, es una pregunta un poco tramposa a toda la gente que invito a estos lives y es, si yo fuera totalmente ingenua con el tema y dijera, Margarita, vení, ¿vos crees que yo debo invertir en compañías donde hay liderazgo de mujeres o crees que es indiferente? ¿Tú qué dirías? Pues siendo consecuente con mi primera respuesta, diría que es indiferente. Sin embargo, me parece que sería muy chévere, porque precisamente entre más se normalice esto y menos tengamos que preguntarnos esto, como, ay, ¿qué tan importante es para ti ser mujer? Pues va a ser, mejor dicho, entre más mujeres haya en cargos altos, menos vamos a tener que hacernos esta pregunta. Entonces, de alguna manera, sí, me parece muy bueno, porque se va a empezar a normalizar esto, pero no porque considere que la mujer va a hacer un mejor trabajo que un hombre, no necesariamente. Sí, es difícil y yo comparto ese pensamiento, o sea, yo no elegiría una compañía sobre otra porque sea liderada por una mujer, yo elegiría una compañía por sobre otra porque es una mejor compañía. Creo que en el fondo van a ser mejores compañías si hay más diversidad en términos generales, no solamente en términos de género, sino más diversidad de pensamiento. Sí. Entonces creo que ahí estamos muy alineadas. Otra pregunta que es muy típica en estos lives y que le encanta a la gente saber, sobre todo de los emprendedores que
cuando uno está empleado, uno tiene que llegar a un lugar a una hora, tiene que hacer unas cosas que les puso un jefe. Entonces, organizarse es muy fácil. Cuando uno es emprendedor, esa autodisciplina requiere unos hábitos importantes para poder lograr los objetivos. ¿Cuáles son, digamos, tus hábitos principales que te gustaría compartir con otras personas porque te han funcionado? Tener una rutina. Tener una rutina es súper importante, como si uno fuera un empleado de una empresa literalmente. Pues no necesariamente, ya ahora con los nuevos, con la nueva realidad, pues ni siquiera hay que llegar a cierta hora o lo que sea, pero eso sí ayuda muchísimo. O sea, levantarse siempre a la misma hora, como si tuvieras que cumplir con alguien, que ese alguien eres tú, ayuda demasiado. O sea, las veces que yo he dejado esa rutina es cuando más perdida me he sentido, más loca me vuelvo, nada me funciona, no me salen ni las ideas ni nada. Es como que ando por ahí como, ¿y ahora qué hago? No, en cambio, cuando me paro todos los días temprano, subo, me tomo mi café, me siento y miro qué hay que hacer ordenada, como si estuviera en una oficina, es cuando más me funciona. ¿Te cambió algo durante la pandemia de esa rutina? Sí, y es súper loco porque nosotros ya llevábamos un rato, al comienzo estuvimos muchísimo tiempo viviendo juntos en Medellín, teníamos la oficina allá y todo montado allá, pero en cierto momento decidimos, Julián y yo, devolvernos para Bogotá y Steve se quedó allá, y entonces trabajábamos virtual muchísimo. Ya estábamos como completamente acostumbrados al home office. Sin embargo, es que el tema de la pandemia no tenía cómo no cambiarnos todo, porque es que estábamos obligados, y cuando tú ya estás obligado a quedarte en tu casa, así lleves 2 años trabajando desde tu casa, no es lo mismo. No es lo mismo, es como que te dicen, mira, el mundo se acabó, el mundo se está acabando, la gente se está muriendo, siéntate a trabajar, es como no, pero pero espérate a ver, entonces yo vuelvo a mi rutina y mi foco y hago como si todo, vamos a seguir con la empresa normal, vamos a entender el problema, cómo esto nos afecta a nosotros y cosas así. Márgara, yo no sé, la madrugada, yo antes me levantaba a las 5 de la mañana, me sentaba a leer, después meditaba, después me iba a correr. 5:00 es imposible que yo ya esté de pie. O Por la sea, pandemia. no es posible. No es posible. Y yo digo, pero como era de bueno y me encantaba y me encantaba, de hecho, levantarme y ese silencio ha sido muy difícil para mí adoptar ese hábito otra vez. Es que cambia Yo no- demasiadas cosas en uno, o sea, a pesar de que a uno a mí, nosotros no nos estaba cambiando la rutina de tener que ir a una oficina y de repente dejar de ir. O sea, yo estaba muy acostumbrada a estar todo el día al lado de mi esposo trabajando, súper normal para mí, pero como que la realidad que estaba alrededor del mundo sí hizo que todo cambiara y que todo fuera muchísimo más difícil. La rutina era más difícil, levantarse era más difícil, concentrarse era más difícil. Todo, y sigue siendo, yo no sé, yo sigo sintiendo que la cosa no está normal todavía También. y Sí, que estamos raros, que estamos raros. estaba raro. Márgara, ¿cuál es tu superpoder? Yo creo que mi superpoder es entender muy bien. O sea, a mí me parece que yo entiendo muy bien las cosas, como en general los problemas, y soy capaz de solucionarlos o ejecutarlos, pues con mi habilidad, que básicamente es dibujar o diseñar o crear. Pero yo creo que el poder realmente está en entender realmente cuál es el problema para no perder demasiado tiempo dando vueltas por donde no es, sino que llegar por como directo a donde debería, que ya desde que por haber entendido bien el problema sé cómo llegar más rápido. Yo creo que ese es mi superpoder. Y yo creo que es un superpoder. Primero que estoy totalmente de acuerdo de haber trabajado contigo. Además que estoy uniendo varias cosas que has dicho. Ustedes se dedicaron a hacer rápidamente, no a perder el tiempo en procesos y cosas, sino a hacer, que es obviamente más fácil si el equipo es pequeño, porque cuando los equipos se van volviendo grandes, hay que tener unos procesos para que no haya reprocesos y pérdidas de tiempo. Pero ustedes se han dedicado mucho a hacer. Entonces, para poder hacer, tiene que ser muy ágil en esa forma de entender. Y he trabajado contigo y sé que es verdad. Sé que es, y cualquier emprendedor debe dedicarle más tiempo a eso, a entender
que a resolver, porque si entiende bien el problema, la solución va a salir mucho más rápido y va a ser mucho más acertada. Ahí Exacto. pregunta Marge que cuál fuente de inspiración, si en esa rutina leer noticias o portales hace parte pues de esa rutina. Uy, pues últimamente ver videos en YouTube. O sea, Últimamente, el último año por lo menos, porque siempre que sin hablo con parar. vos es que vieron este otro nuevo, que vieron esto. O sea, ver conversaciones de científicos y de gente demasiado tesa y de PhDs en inteligencia artificial y de matemáticos teniendo unas conversaciones que probablemente están por encima del nivel de uno. Mi hermano me regañaría porque mi hermano es muy inteligente. Eh, Y Ay, tú es también. una cosa espectacular. O sea, de verdad que se volvió parte de la rutina cuando terminamos de trabajar, acostarnos a ver 3 horas de entrevistas de 3 horas larguísimas, una cosa pesadísima, pero es que es demasiado espectacular. Es lo que te digo, o sea, uno se da cuenta de las cosas que están pasando, muchísimo más grandes que uno. O sea, Claro, hay gente que está Margarita, entendiendo la vida desde otro lado, es espectacular. y es que uno tiene que ver esas cosas así no entienda el 100%, porque es que uno no la está viendo para ir a rendir un examen, uno está Exacto. viendo eso para entender precisamente qué es lo que está pasando en el mundo. Yo siempre me acuerdo mucho de cuando yo empecé en el mundo digital, que esto lo cuento 1000 veces, los que hayan visto varias veces, perdón, porque es una historia recurrente, y es que yo cuando viajaba a Bogotá de Medellín, me tocaba, compraba en el aeropuerto la revista PC World, era lo único que había, y yo me leía esa revista entera, en toda, y eso hablaba de cosas re técnicas, es que eso no hablaba de nada de publicidad, pero así se me empezaba a mí a quedar en la cabeza un lenguaje que yo después cuando lo leía en otro lado entendía. Entonces entiendo ese hábito medio nerdo Es de espectacular. Es hacerlo. que, por ejemplo, mi hermano, pues es matemático puro, es el man más inteligente que yo conozco, es una cosa impresionante. Y crecer con él fue eso, fue literalmente él mostrarme cosas que yo no entendía, porque yo estaba dibujando desde que tengo memoria, yo tenía un lápiz en la mano y estaba dibujando, y él estaba echando números, pero él me mostraba unas cosas que hacían que yo juntara dos partes que normalmente no se juntan y eso Claro, despierta muchas cosas. Y eso es lo que estamos exacto. haciendo últimamente, viendo muchos videos de YouTube, demasiado interesantes, o sea, muy chévere. Márgara, hablas de algo que también ha sido recurrente en estos lives y es la curiosidad. O sea, esa habilidad o esa cualidad de ser curioso es algo que es importante, importante no, es innegociable en un emprendedor. Si no estás curioso, con disciplina, porque si uno también se empieza a meter en un montón de cosas que no tiene, pues el tiempo es limitado, entonces también, pero que el hobby sea ver esas conversaciones, con seguridad va a tener, pues o tiene un efecto muy importante en lo que son ustedes hoy como emprendedores. Eh, ¿Tú has tenido mentores, Márgara, en esto de fuentes de información? ¿Has tenido mentores? ¿Has buscado gente o cómo te has relacionado como con gente de la que puedas aprender, más allá de la que está en YouTube? Te vas a reír, voy a decir que tú. Ay, no, qué hermosura. Eh, o sea, mentores, Me voy a mentores. poner roja, Marga. Sí, no, o sea, Me puse. más que mentores es gente que lo inspire a uno, o sea, desde que yo te conocí, decía, es que andas muy tesa, es que andas muy tesa, porque es que sale como leerse la revista PC World en no sé qué año, ni siquiera cuando, o sea, en serio, esas cosas a mí me fascinan y me siento como también súper identificada con esas cosas que yo también hacía Tan eran lindo. rarísimas y nadie de mi medio entendía yo porque estaba leyendo esas cosas que estaba leyendo y entonces ahí yo como que encuentro conexiones y entonces como que siento como a alguien a quien seguir de alguna manera, pero estoy muy aduladora. Entonces voy a decir que mi papá probablemente pues es como mi gran mentor. Pero sabes qué, Márgara, mira, yo creo que, de lo que dices, también hay algo que todo el mundo lo menciona y yo lo reitero y es uno rodearse de gente que lo inspire y de la que aprenda. Y eso me pasa a mí contigo, eso me pasa a mí con Juli, me pasa con la gente que
hemos tenido con Rodri, con los que Sí. somos de toda la vida, con Luzma, esa gente de esa época y gente nueva que hemos venido conociendo, que a mí cuando me hacen la pregunta de a quién admiro, quién es como tu modelo a seguir o no sé qué, para mí eso siempre es muy difícil de responder porque no hay una persona que sea el modelo a seguir, más allá de los papás que siempre son muy importantes para uno, pues en general, en mi caso muy importantes mi papá y mi mamá, porque además, pues semejantes dos personajes Casi mitológicos nadie. que el Matías, mi marido, les dice los Rolling Stones, porque son, cuando llegan esos como una, como que todo se sacude. Es que son Eh, increíbles, sí. pero más allá de eso, ahí uno sí tiene que rodearse y elegir muy bien de quién rodearse, con quién tener relaciones, y no tiene que ser gente que sea calificada por nadie, sino por uno. Gente con la que uno se siente a tener estas conversaciones y aprenda. Y yo he hecho estos lives más que nada para eso, Márgara, yo pensé que yo los hacía para compartir con la gente que no los conocía, pero lo que me pasa es que, pues he hecho lives con gente que conozco y gente que no conocía antes, pero lo que me pasa es que independiente de si los conozco hace 10 años o los conocí ayer porque quedamos en hacer este live, siempre termino aprendiendo yo un montón, muchísimo. Yo Entonces, también. nada, ya que se nos está acabando el tiempo, te quiero volver a agradecer por compartir todas estas historias, obviamente agradecerte por tu amistad siempre, que estoy segura que hasta viejitas seguiremos. Márgara, mira, tengo un proyectico, Tengo un ¿qué loquito. hacemos? Tengo un lomito, ¿será que hacemos esta marca? Que además le tenemos que hacer cuña a Playa, que fue el último proyecto de branding que hicimos que quedó espectacular y que yo creo que va a ser muy importante en la transformación de esa hermosa compañía. Por ahí vi a Meli, creo al principio. Eh, Sí, sí, entonces, la vi nada, por ahí. hay que dejarlo ahí. Entonces, nada, muchas gracias, Márgara, otra vez. Agradecerte. No sé si tienes algún consejito o algo como para cerrar tus pensamientos y despedirnos de la gente que vino a escucharnos hoy. Ve a Justy ahí escribiendo. Eh, no, nada, o sea, yo feliz, feliz de que me hayas invitado, de verdad, qué gran inspiración. Yo creo que a mí la vida me cambió cuando los conocí a ustedes, o sea, esa entrada a esa agencia fue lo más importante que me haya pasado, entonces, no sé, lo que le puedo decir a la gente es como, uno no sabe la vida las vueltas que da la vida, pero hay que estar pendiente cuando le pasan a uno unas cosas importantes y hay que darse cuenta cuando hay algo que a uno lo está nutriendo más de lo que uno esperaba y pegarse de esas cosas es súper importante porque creo que de ahí viene como la gasolina y la energía que uno necesita para crear cosas y generar ideas y crecer y hacer cosas bonitas. Qué bueno, Margarita, mil gracias. Voy a cerrar diciendo, ya que las ideas, algo que repito muchísimo, y es que no todas las ideas son buenos negocios, pero sí todos los negocios parten de una idea que es bien ejecutada. No importa tener una idea, lo importante es salir a hacerla. Y me gustó mucho lo que dijiste de nosotros nos enfocamos en hacer, en salir y hacer, resolver, pensar poquito, pensar en el problema, tratarlo de entender y salir a ejecutarlo bien y cada vez mejor y autoexigiéndonos. Entonces, eso es algo que yo creo que le puede quedar mucho a los emprendedores que vean este live. El video queda aquí guardado para que lo vean las personas que no lo alcanzaron a ver desde el principio. Vamos a compartirlo mucho porque estuvo espectacular esta charla. Muchas gracias, Márgara. Y seguimos hablando. Gracias. Un súper abrazo. Un abrazo a todos y gracias. Gracias a todos.